despertar o como lo que en aquel momento era algo diferente, distinto, y tampoco estaba muy bien visto, porque la ignorancia en lo que es la conciencia y la humanidad, estamos hablando hace muchísimos años atrás, la ignorancia era muy grande, entonces uno tenía que ser muy cuidadoso con lo que decía y cómo lo decía, y también a quién se lo decía, ¿no? Porque la interpretación de aquella época de las personas estaban muy lejanas a las creencias y muy atadas, ligadas, religadas a las creencias religiosas. Recordemos que la palabra religión viene de religar, atar, ligar, volver a encadenar a la persona a ciertos dogmas y no dejarla que en sus ilimitaciones sea libre de pensamiento y acción. Como en mi vida todo da 9, supongo que habrá sido a los 18, como empecé mi despertar espiritual a los 9, supongo que habrá sido a los 18. En mi vida todo es 369, 369, 369. Y fue también como un sueño. Yo estaba soñando o durmiendo en mi habitación y fue despertarme, sentarme en la cama, porque veía como una esfera de luz muy grande, muy brillosa, como flotando así en el medio de la habitación. Y esa esfera de luz muy lentamente, fue como formándose, tomando una forma, una figura muy humana, hasta que al final de ese proceso, que fue realmente muy lento, se transformó en el Maestro Jesús, ¿no? Se transformó en un Jesús en luz, en un Jesús neutral, en un Jesús solo luz de luz en luz, no era otra cosa. Y me llamaba, o sea, sus gestos con las manos, todo como si fuera una película en cámara lenta. Su llamado era así con las manos, me llamaba, ¿sí? Entonces yo me quiero parar en la cama, ¿no? En donde estaba acostado, donde me había ya sentado, y me quise parar, y cuando me di cuenta que no podía, como que había algo que no me dejaba pararme, y era que miro para atrás y me veo yo acostado, yo sentado y yo parado, o sea, dividido tripartitamente, desdoblado tripartitamente. Dije, ¿cómo estoy? ¿Estoy durmiendo? ¿Estoy sentado o estoy parado? No entendía. Y ese Cristo, o ese ser crístico, por decirlo de alguna forma, ese ser crístico, ese ser iluminado, visualmente me hace como andar, caminar junto a él, y me lleva a un lugar, a una iglesia de mi barrio en aquel tiempo, cuando yo vivía allí, y me hace entrar a esa iglesia y conocer adentro, vivenciar cosas muy especiales, conectar con otros seres elevados, o guías o maestros. Y al regresar de ese ensueño, o ese desdoblamiento de planos, dimensiones, hoy podríamos llamarlo de 1000 formas distintas, en aquel tiempo era algo que no tenía explicación y que uno no lo podía hablar porque iban a decir que estaba loco. Recordemos que estamos hablando de algo que son muchos años atrás y no había cómo explicarlo. Y en ese momento sucedió algo muy particular, que es cuando regreso de ese sueño y lo comento, mi madre me dice: en esa iglesia te bautizamos, en esa iglesia te tomaste la comunión, la confirmación, todo. Y a partir de ahí hubo como que esa conciencia crística, por decirlo de alguna forma, me llevó al camino Reiki,
Y ahí comenzó todo a través de una persona muy allegada a mí, que me marcó un antes y un después en la vida, diciéndome por un programa de televisión, me dijo, mira, eso es lo que vos tenés que hacer, eso es lo que a vos te gusta, eso es tu camino. Y yo decía, ¿qué es eso? Y justamente hablaban de Reiki, mostraban una camilla, la sesión de Reiki, saumerios, velas, cosas que no estaban en mi conciencia. Y yo dije, ¿de dónde sacaste eso? Y me dijo, vos tenés que hacer eso. Y me sacó un turno, sin preguntarme, para yo ir a una entrevista y conocer de Reiki. Y fui, y nunca más paré. Hace 21 años que siempre continúo formándome. Un ser de luz que vino a esta tierra, que ya ha estado en esta tierra por muchos años, incluso antes de esta vida, compartiendo su luz. ¿Puedo hacer un comentario? Uh-huh. Vos también lo sos, todos lo somos, seres de luz, pero hay una particularidad que yo siempre le corrijo a todos los alumnos, porque gracias a una de mis tantas maestras de Reiki, tengo 7 maestros de Reiki por sobre mí, en lo cual soy alumno de esos 7 Master Reiki. Una de ellas en particular yo la siento como una mamá del alma, como una mamá espiritual, que es Estrella Ducay, una canalizadora también de información muy importante acá en Argentina y canalizadora de otros sistemas de Reiki en sanación. Ella canaliza información en el Cerro Uritorco, con la provincia de Córdoba, donde están los seres intraterrenos. O sea, no solo conecta con lo extraterreno, sino con lo intraterreno. Esta mujer, que aparte de ser muy sabia, lo que me enseñó, entre tantas cosas, es que todos somos seres de luz, pero no hay que decir seres de luz, sino en luz, que el poder de las palabras es terrible y hay que saber utilizarlo, porque seres de luz somos todos, incluso hasta Lucifer es un ser de luz, pero no todos estamos en luz. Esa es la diferencia. Vibrar, sentir, estar, vivir en luz no es lo mismo que ser de luz. De luz somos todos, pero no todos vibramos en luz. Wow, ok. Esa parte de que todos tenemos acceso a esta conciencia crística, esta energía crística, y es algo que vive en todos nosotros. Muy bien, ok. Mi siguiente pregunta es más sobre el Reiki trascendental. ¿Qué es y cómo se diferencia del Reiki Usui? Bien, es una pregunta muy interesante primero, del sistema Usui Reiki tenemos todos los reikistas en los 5 continentes. Sabemos que ya se enseña, hace muchos años que se enseña en los 5 continentes, en muchísimos idiomas, en muchísimas culturas, entendiendo que Reiki no es religión. Entonces, si entendemos la primer parte de este maravilloso camino de vida llamado Reiki, que no es religión, eso implica que sumamos en los 5 continentes a muchísimas personas con sus diferentes creencias y dogmas en el sistema Usui. Y el sistema Usui, como vino desde Japón, desde Oriente a América, a través de Hawayo Takata, que fue la primera maestra mujer en toda Latinoamérica. Ella, si bien nació en Hawái, sus padres eran de origen japonés. Entonces había ahí todo un linaje que iba haciendo como una secuencia importante para que el Reiki llegara a Occidente y especialmente a Latinoamérica. Hawayo Takata hizo algunas modificaciones del sistema Usui, adaptándolas a la que era la conciencia latina, la conciencia latinoamericana, más que occidental a la latinoamericana.
para que todo tuviera una sincronía, una empatía, una concordancia y la gente pudiera aceptar esto a través de el formato en donde ella propuso una historia del gran Sensei Mikao Usui. Con los años se fue expandiendo esto y aparentemente, según la historia, como está mencionando, desde América vuelve nuevamente esta historia allí a Japón a través de un gran maestro y discípulo directo de Mikao Usui que llega a América, conoce a Hawayo Takata y lleva la información de Takata a Japón. Entonces ahí descubrimos que había dos sistemas diferentes, el sistema oriental y el sistema occidental. De hecho, hoy en la actualidad en los 5 continentes se enseñan ambos sistemas y algunos maestros eligen uno u otro u ambos. Entonces, del sistema Usui es, yo diría que la base primordial, principal y elemental para que toda persona comience el camino de Reiki. Recuerdo que siempre digo a mis alumnos, Reiki no es un curso más en la vida de ustedes. Reiki es un camino de vida. Reiki tiene 5 principios éticos y esos 5 principios éticos lo transforman en un sistema que tiene su propio método. Al no ser religión es totalmente abarcativo y Reiki es una energía neutra, que significa que no es ni positivo ni negativo y dentro de esa neutralidad trabaja en forma directa en la sanación profunda y consciente de todos los seres vivos, incluidos nuestros hermanos del reino menor, el reino de los animales, el reino de los vegetales, las plantas, el reino de los minerales, las gemas. Reiki, como todo lo que es energía, trabaja en forma natural y Usui, sin ninguna duda, es el primer paso que se le puede recomendar a toda persona que quiera comenzar, porque después hay otros muchísimos sistemas en el resto del mundo, pero Reiki es la escuela primaria, de ahí se nace para luego experimentar otras vivencias, otros sistemas de Reiki. Es elemental Reiki Usui, lo amo, fue mi primera escuela y es la primera escuela de la mayoría de la gente que lo tiene a conciencia, este despertar espiritual, esta vocación de ayudar y sanar a otros también, ¿no? Esa vocación de sanador. Y el sistema de Reiki trascendental, la gran diferencia que podríamos decir es que el sistema de Usui está basado en sabidurías milenarias de Oriente y el sistema Reiki trascendental sería como la New Age, ¿no? Como lo nuevo, como lo que se reinventa, como recalcular el GPS, recalcular la ruta del GPS, en donde trabaja con diferentes símbolos, al igual que Reiki, los símbolos o devas para los indios o hindúes, también lo llaman devas, que son deidades, ¿no? También un tema bastante discutido a nivel internacional, si los símbolos, devas y deidades son necesarios ser utilizados en Reiki o no. Se puede hacer Reiki con o sin ellos, lo importante es tener la vocación de servicio y entender que Reiki lo que vale es la intención. Todo lo que haga con buena intención va a llegar a buen camino. Por la benevolencia de nuestro corazón se abren todos los caminos al servicio del prójimo. No sé si querés resumir esto. La canalización, ¿cómo fue que llegó esta canalización? Es muy maravillosa la historia, trataré de hacerla resumida. Fue entre el año 2004, por allí por marzo, abril del 2004. Fue en un momento de mi vida en el cual creo que entré en un estado de éxtasis, de conexión con el arriba, porque fue un momento muy difícil de mi vida en el cual yo trabajaba con Reiki, pero yo no cobraba dinero como intercambio de mi trabajo. Tenía un concepto muy diferente, sentía que Reiki era un servicio a la humanidad y que no se debería cobrar. Esto sucedió que en una de las tantas idas y vueltas económicas de mi país y que no tuviera un trabajo terrenal y solamente me estaba focalizando en Reiki y al no cobrar obviamente no tenía ingreso económico y
había como muy precavido muy poca posibilidad de acceder a que mi